¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien allá en casa. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Y bueno, continuamos con el libro La vía para el futuro de la humanidad del autor francés Edgar Morin. Pasamos a la tercera parte del libro, la cual se autodenomina Reformas de Sociedad. Dentro de esta parte encontramos el capítulo 1, que es el que leeremos el día de hoy. Bueno, será la mitad ya que es demasiado amplio. El capítulo 1 para la tercera parte se llama Medicina y Salud. Dice así: la medicina occidental. Situación. La medicina occidental aparece como la única medicina auténtica. Sus descubrimientos, sus conocimientos, sus logros no cesan de procesar desde el siglo XIX. Conocimientos anatómicos, fisiológicos, celulares y bioquímicos. Vacunas antibacterianas, corticoides, antibióticos, aportaciones del diagnóstico por la imagen, radiología, escáner, gammagrafía y endoscopía. Éxitos prodigiosos de la cirugía, especialmente cardíaca, pulmonar y hepática. Victoria sobre la mortalidad infantil en el parto, la mortalidad senil, la hipertensión, finalmente el descubrimiento de las células madre en los organismos adultos, que constituye una promesa de prolongación no senil de la vida humana. Por eso la medicina occidental se ha difundido por todos los continentes, relegando las medicinas tradicionales al rango de prácticas retrógradas, cuando no ilusorias. Sus progresos en la investigación, los conocimientos y las terapias ligados a los de la higiene, la educación, el modo de vida, ha contribuido a alargar la esperanza de vida desde los 25 hasta los 70 u 80 años en el mundo occidental. Por ello, la única medicina oficialmente reconocida en la que enseñada es las facultades practican en sus consultas y en los hospitales los médicos generalistas o especialistas formados en estas facultades. Sin embargo, el gigantesco progreso de la medicina occidental comporta límites, insuficiencias y carencias. Límites. Hasta la década de 1960 prevaleció la convicción médica de que íbamos hacia una próxima erradicación definitiva de las bacterias y los virus. Los antibióticos exterminaron las diferentes bacterias y tuberculosis parecía ya un residuo del pasado. La aparición del SIDA demostró que podrían brotar virus nuevos y que los antiguos podrían reaparecer. Paralelamente, se manifestaron unas bacterias resistentes a los antibióticos, entre ellas una última y hasta ahora invulnerable, que proliferaron con profusión en los hospitales, generando las llamadas enfermedades nosocomiales, a menudo fatales para quienes las sufren. La idea de una victoria final sobre las enfermedades infecciosas es historia. Hemos adquirido conciencia de un combate permanente e interminable contra las poblaciones bacterianas o víricas que renuevan su resistencia y multiplican sus mutaciones. Al igual que la conciencia ecológica nos ha hecho reconocer los límites de los poderes humanos sobre la naturaleza, hemos tenido que reconocer los límites del poder médico sobre la naturaleza humana, insuficiencias. Para luchar contra las enfermedades infecciosas en la medicina occidental, ha predominado la idea del mal venía del enemigo exterior, patogenia, más que la debilidad de las defensas internas. Se han subestimado las causas internas de los fallos inmunológicos, especialmente las causas psíquicas, estrés, depresión.
que actúan a través del cerebro, una gigantesca glándula productora de hormonas, sobre el conjunto del organismo. Si el enemigo exterior penetra en la fortaleza, es porque en la parte interior hay fallos que le permiten entrar. Aunque ha aparecido una medicina psicomática, sigue siendo marginal, ya que la gran mayoría del cuerpo médico sigue concentrada en la fisiología y la patología externa. Las ambivalencias, del modo que el progreso de los conocimientos científicos procede nuevas ignorancias debida a la disyunción, a las compartimentaciones entre disciplinas especializadas que impiden concebir los problemas globales y fundamentales. Así también, el progreso en la hiperespecialización médica oculta en las relaciones e interacciones entre el órgano o la enfermedad tratada y el conjunto del organismo. La especialización hace progresar los conocimientos, pero tiende a separar saberes que deberían estar relacionados. La disyunción entre disciplinas oculta entre las conexiones y complejidades en el seno del conjunto humano. Paradójicamente, los avances médicos originan regresiones de conocimiento y nuevas ignorancias. Por eso, la ambivalencia de la medicina occidental son inseparables de sus progresos. El órgano está aislado en el organismo. El organismo está aislado del psiquismo. Todo ello conduce a la ambivalencia de tratamientos médicos, que, pese a su eficacia local, tiene efectos secundarios perversos. Así, los corticoides alteran el sistema digestivo. Los antibióticos provocan micosis o alergias. La aspirina tan saludable puede originar hemorragias. El individuo tratado es percibido como paciente, pero ignorado como persona. Está aislado en su entorno humano, a diferencia del médico de familia, que realizaba visitas a domicilio. El médico de hospital o de ciudad trata al paciente fuera de su espacio doméstico, aislado de su entorno, de su familia, de su medio profesional, urbano y social, en la época en que aún existía una civilización rural. El médico rural también era, sin saberlo, un psicosociólogo. Era un asiduo de la casa. Conocía a la familia, al carácter de los parientes. No solo curaba tal o cual órgano, sino que situaba al paciente en su contexto humano. El médico urbano pierde el contacto familiar, ya que, ya que visita al enfermo en su consulta. Pero, sobre todo, en vez de ser él el que reúna los datos especializados para hacer una síntesis, se ve reducido a un rango subalterno y debe obedecer las instrucciones de los especialistas. Lo lógico habría sido que el médico generalista estuviera en la cúspide de la jerarquía médica. En una orquesta sinfónica, es el director de orquesta el que conoce, dirige y controla a los músicos. En el campo terapéutico, el que debería ser el director de orquesta se ve relegado al rango más bajo, se convierte en el medicucho. Concentrarse exclusivamente en el estudio del organismo, es decir, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la fisiología, anula el papel eventual del psiquismo. Se comprende que el cuerpo actúa sobre la mente y la vuelve depresiva, pero no se comprende la mente puede actuar sobre el cuerpo, para mal y para bien. Para mal, por ejemplo, la mente está deprimida por un duelo, una pena, un obstáculo insuperable y puede debilitar las defensas inmunológicas. Para bien, cuando la mente está activa y vigorosa,
puede ayudar a luchar contra la enfermedad, como hacen los enfermos que, ante el sufrimiento y la muerte, se agarran de la vida y aumentan las probabilidades de curarse. Antonio Damasio demuestra que los estados de alegría, tanto si son sentidos realmente como si solo son imaginados, resultan saludables para el organismo. La coordinación fisiológica es óptima y la supervivencia se fomenta. Al contrario de los estados de la tristeza, provocan un desequilibrio funcional. Es preciso, por lo tanto, buscar la alegría como un decreto de la razón e incluso como esta búsqueda parece quimérica. Concluye, y evitar las emociones negativas como el miedo, la cólera, los celos, la tristeza. Ya se conocían las virtudes de este programa en la búsqueda de la serenidad estoica o budista. Hoy parece como el fundamento de nuestra misma salud, además de la medicina oficial lo relegue a la periferia de su atención. Así pues, la focalización exclusiva sobre el organismo físico conduce a ignorar que las fuerzas de la mente son capaces de resultar tanto destructivas como constructivas y positivas para la persona. Como veremos, el médico también desempeña un papel curativo, no solo por los medicamentos que recomienda, sino por la confianza que inspira su bata blanca, su lenguaje esotérico y el carácter casi jeroglífico de su receta. El ejemplo de los chamanes nos revela la existencia de fuerzas psíquicas que, desgraciadamente, no se intentan estudiar ni reconocer. En vez de interrogarlos como sobre sus poderes espirituales, los chamanes perciben como curiosidades etnográficas. La disyunción todavía es muy fuerte entre la medicina que se ocupa del cuerpo y las diversas psicoterapias, entre ellas los psicoanálisis. Además, existen conflictos entre psicoterapia y psicoanálisis y por añadidura, discordia dignas de una obra de Molière entre las diferentes escuelas psicoanalíticas. La medicina trata un órgano, cura un organismo. Raras veces trata a la persona. Inserta un contexto familiar, una de las virtudes del psicoanálisis, aunque se haya vuelto extremadamente dogmático, es mostrar la importancia de las experiencias, de las traumas experimentadas, tanto en la primera infancia como durante el resto de la vida. El ser humano vive en un contexto familiar. Más tarde, eventualmente en pareja y toda perturbación de ese contexto tiene consecuencias sobre su ser. La familia influye, pero también hay que contar con el entorno, por ejemplo, el entorno urbano. En una megalópolis como París, hay enfermedades psicomáticas de toda clase que derivan en el estrés, la contaminación, de la propia aceleración de la vida. Hay enfermos que van de médico en médico, quejándose de fatiga y recibiendo complejos vitamínicos como remedio. Médicos y enfermos ignoran que esas afecciones son enfermedades propias de la civilización que resulta de la vida urbana. El individuo vive inmerso en varios círculos. No solo se desenvuelve en el entorno urbano y social. Vivimos en un planeta donde dotado de una biosfera, de la cual también formamos parte. Estamos constituidos principalmente de agua. Estamos hechos de elementos y de moléculas que también se hallan en la Tierra. Respiramos aire. Se perfila en ello una idea de las antiguas medicinas tradicionales para las cuales el agua, el cielo, la tierra y el aire eran presencia activa en el propio ser humano. Se ha demostrado que también que algunas personas se alteran durante el
plenilunio, plenilu- perdón, plenilunio. Sabemos que formamos parte de un sistema solar cuyo astro central está en permanente erupción. Las interacciones entre los planetas podrían tener cierta repercusión sobre nosotros, aunque no sea lo que pretende la astrología clásica. Somos hijos del cosmos. Nuestras partículas nacieron en sus primeros segundos. Nuestros átomos de carbono se crearon en un sol anterior al nuestro. Nuestras moléculas se formaron en la Tierra. A pesar de diferenciar las diferencias por cultura, por el conocimiento, la ciencia, llevamos en nosotros toda la herencia de la vida. Somos una minúscula fracción interior del cosmos, que a su vez está en el interior de cada uno de nosotros. Nuestra ciencia y nuestra medicina nos han aislado del mundo como si fuéramos ajenos a él. Debemos recordar la totalidad compleja de la cual existimos, vivimos, sufrimos, somos felices, desdichados, enfermos o sanos. Añadimos que el médico debe poseer una virtud que no se enseña en ninguna escuela: el ojo clínico u olfato, ese no sé qué, del cual Yankelevich mostró la importancia, es decir, un arte del diagnóstico, del pronóstico y de la prescripción. De hecho, todo lo que tiene que ver con la medicina es una combinación íntima de ciencia y arte. El arte, el ojo clínico, el no sé qué, permite discernir entre síntomas ambiguos o casi imperceptibles. La naturaleza del mal se manifestará inequívocamente cuando se produzca la crisis, un término que, para Hipócrates, indicaba el momento preciso en que se puede formular un diagnóstico exacto. El buen médico, en cierto modo, anticipa la crisis y puede intervenir lo antes posible, ya que los males se tratan mejor en un estado incipiente que cuando están arraigados. Este tipo de medicina tiende a desaparecer y ha sido reemplazada por el médico generalista urbano, que a su vez se ha visto reducido en el rango más bajo y debe recibir a sus pacientes con rapidez sin tomarse siquiera el tiempo necesario para conocer su biografía. Además, mientras que la farmacia contemporánea se ha enriquecido con productos nuevos, los conocimientos médicos sobre las virtudes fitoterapéuticas se han empobrecido. Desde finales del siglo XX únicamente se prescriben productos de la industria farmacéutica, que contribuye al olvido total por parte de casi todos los médicos actuales de la antigua y rica farmacopea de las plantas curativas. También es un problema el carácter especialmente analítico y reductor de la medicina occidental, que ha primado las moléculas químicas de la industria farmacéutica. Dichas moléculas tienen a veces un origen vegetal. El mejor ejemplo es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que viene del sauce y que ahora se fabrica sintéticamente. La aspirina tiene grandes virtudes, pero en ocasiones también presenta inconvenientes para las personas con la sangre demasiado fluida. Además, el pensamiento médico se ha concedido en una importancia casi exclusiva a la molécula química y en las propiedades terapéuticas, sin pensar que el conjunto complejo de la planta podría reforzar las virtudes de la molécula que de ella se extrae. La medicina, ni ninguna otra disciplina universitaria, nos muestra que el ser humano es multidimensional, que el Homo sapiens también es Homo demens, que su cerebro es, según la expresión de Maul McCarlin, triúnico. No hay ninguna jerarquía entre su herencia reptiliana
su herencia mamífera y su neocórtex racional. La medicina no enseña que el ser humano es una máquina trivial, el comportamiento de la cual puede predecirse cuando se conoce sus inputs, que no contiene una potencialidad de sorpresa, que puede salir fuera de toda norma. Ninguna enseñanza de la medicina muestra que para comprender al prójimo es necesaria la simpatía, el querer vivir. Nietzsche, el conatus, Spinoza. La invasión estadística. Todos los problemas clásicos ya fueron formulados por Iván Illich con un extremo vigor hace 40 años. Ahora Philip Abastado, en su libro innovador L'impasse du savoir essai de l'épidémiologie médicale, añade un problema central que afecta a la naturaleza misma del conocimiento médico contemporáneo: la hipertrofia de un saber que obedece las reglas de la evidence-based medicine, la medicina basada en la evidencia. Este tipo de medicina establece un modelo de razonamiento fundado en un trabajo estadístico sofisticado que se efectúa sobre poblaciones bien clasificadas. Este modelo, que hoy encarna el saber superior, comporta grandes defectos y desemboca en un callejón sin salida. En la actualidad, dice Abastado, la respuesta a la pregunta más trivial es tan inaccesible para el clínico aislado como para el médico del hospital más poderoso. Requiere reunir un colegio de expertos, unos medios humanos y financieros, unos agentes reclutadores. Y los enfermos ya no se deben convocar por decenas, centenares o miles, con múltiples ejemplos e ilustraciones. Philip Abastado pone de manifestado todas las imperfecciones de un saber que aspira a la perfección. En el límite, dicho saber destruye la personalidad del médico y del paciente. Ahora bien, como subraya un artículo de Lancet de 1999, los pacientes no son clones y los médicos no son autómatas. Como la especialización y la individualización son dos necesidades antagónicas, complementarias, Abastado cree que se debe preservar las virtudes de una y otra mediante la incorporación de la informática y el telediagnóstico para elaborar modelos virtuales. Virtual significa en ese contexto que dispone del conocimiento de todas las potencialidades de una patología y de una terapéutica, que se encuentra en el diálogo constante con lo real, es decir, con el paciente Big et Nunc. Este modelo permitiría el retorno a lo cualitativo, injustamente expulsado por la medicina basada en la evidencia. Para concluir, Abastado se muestra muy consciente de que el abandono del modelo aún dominante requiere una revolución epistemológica. Yo añadiría que es el conjunto de los problemas provocados por la hiperespecialización, la hipersionalización, tecnocientíficas que requieren una revolución epistemológica que tenga en cuenta la complejidad de una realidad multidimensional, es decir, que englobe también las dimensiones éticas y políticas. Cabe señalar que la medicina plantea cada vez más problemas éticos desconocidos. En el pasado, entre ellos la contradicción entre el imperativo hipocrático, que es preservar la vida a cualquier precio, y el imperativo de la humanidad, que exige ahorrar atroces sufrimientos a un enfermo cuando pide que recurra a la eutanasia. Entre el mantenimiento de un cuerpo aparentemente sin conciencia en un coma irreversible, el beneficio de la donación de un órgano extraído de ese cuerpo en beneficio de una persona accidentada,
Asimismo, los progresos de la medicina respecto a la procreación del nacimiento, los anticonceptivos del aborto, las donaciones de esperma anónima, las madres de alquiler, los padres y madres homosexuales, plantean unos problemas éticos lógicamente insolubles, en los que solo pueden establecer compromisos inciertos y provisionales. Finalmente, se plantea el problema político-ético de la formidable desigualdad entre aquella minoría que goza de los progresos de la cirugía, de las técnicas de la imagen para la investigación y de los tratamientos más sofisticados, y la mayor parte de la población del globo, gastos por personas en medicamentos. Francia, $3.000, Brasil, $300, India, $30. He aquí una medicina triunfante en todos los continentes, pero profundamente ambivalente. Resuelve problemas antiguos, pero crea problemas nuevos. En Occidente mismo no ha eliminado los curanderos, naturópatas y otros terapeutas salvajes. Al contrario, cada vez se recurre más a ellos en el mundo hiperurbanizado. Se observa una paradoja muy significativa en la medicina occidental. Existe un desequilibrio no resuelto entre el poderoso establishment médico basado en la ciencia y la insatisfacción creciente de la gente en cuanto a su salud. Esa medicina refleja muy bien los inmensos beneficios y las muy graves carencias de nuestra civilización occidental. Las vías reformadoras. La reforma de los estudios de la medicina, dichos estudios deberían compartir una enseñanza de ciencias humanas que integrase la psicosociología de los médicos y la sociología de la medicina, una enseñanza de la civilización, una enseñanza de la complejidad humana que sitúe el humano dentro de la naturaleza viva y dentro del cosmos, una enseñanza del conocimiento y del pensamiento complejo que permita afrontar las relaciones entre lo local y lo global, la parte del todo, así como superar disyunciones y comportamiento ligado a la especialización. La reforma de la relación médico-paciente. En todo médico hay una eficacia no solo profesional, sino también carismática, por no decir casi mágica. Incluso el médico de barrio más humilde resucita con el poder taumatúrgico. Sus recetas ilegibles tienen una virtud esotérica. El paciente ignorante confía en la bata blanca que dispone de un saber curativo. Una parte de la curación resulta en la confianza, verdadero placebo psíquico. No corremos el riesgo de perder las ventajas de esa magia si instauramos al paciente y al médico un diálogo que en el paciente comprenda y coopere. Podría compensarse la pérdida de la magia con el aumento de la conciencia y estableciendo una confianza informada en vez de ciega. ¿No sería un progreso instaurar una automedicación en cooperación con la medicación externa? En Trieste han tenido lugar encuentros y debates sistemáticos entre médicos y pacientes que van en ese sentido. El desarrollo de la autoobservación personal, fomentada por la reforma de la educación y la reforma de vida, también incluiría el autoexamen del funcionamiento, los hábitos y los fallos del propio cuerpo. El conócete a ti mismo sería biológico, además de psicológico. La reforma de la relación generalista-especialista. El generalista debe poseer una competencia general, es decir, una policompetencia,
pero también una competencia singular de las particularidades individuales, psíquicas, somáticas de cualquier otro cariz de su paciente. Él es quien debe reunir y sintetizar las informaciones procedentes de los exploradores especializados y darle un sentido en establecer el diagnóstico definitivo y teniendo en cuenta los efectos secundarios en los tratamientos y los medicamentos a extender la receta de preinscripciones. Bueno, esa sería la primera parte de este nuevo capítulo. Espero que haya sido de su agrado, les agradezco mucho y les deseo buen día. Hasta pronto.